Hay pocas reacciones del cuerpo humano más desconcertantes que una crisis epiléptica. Las neuronas procesan información mediante señales eléctricas, pero cuando por alguna razón esos chispazos se descontrolan, el cerebro pasa a comportarse como si en su interior se cruzaran dos cables y cortocircuita. Las señales que emite se vuelven contradictorias. El cuerpo comienza a convulsionar. El paciente pierde el conocimiento y parece entrar en trance. Ese es el estado en que un hombre de 52 años llega a las urgencias del Centro Médico Tecnon de Quirón Salud en Barcelona. Se trata de la primera vez que sufre un episodio similar. Por fortuna, los médicos intervienen a tiempo y detienen la crisis. El siguiente paso es conocer las causas del ataque, así que le hacen un escáner. En la prueba se aprecia una lesión en el cerebro que parece un tumor, una de las causas más comunes de epilepsia. Lo normal sería derivar al paciente al neurólogo, pero en este caso hay una particularidad que invita a saltarse ese paso. Un año antes, el hombre había sufrido un cáncer de pulmón del que se ha recuperado gracias a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Así que directamente es sometido a una resonancia magnética y lo envían al especialista que mejor puede decidir qué hacer ante el diagnóstico más probable. En principio se piensa que es una metástasis y directamente va al neurocirujano. Quien habla es el doctor Gerardo Conesa Beltrán, neurocirujano y director del Instituto de Neurociencias del Centro Médico Tecnon de Quirón Salud en Barcelona. El paciente, al ver la resonancia, vimos que esto estaba localizado en el lóbulo frontal izquierdo. Se trata de un paciente diestro, bilingüe catalán-castellano. Diestro, bilingüe catalán-castellano. Pueden parecer datos intrascendentes, sin ninguna relación con un cuadro médico de epilepsia y tumor cerebral. Sin embargo, son precisamente esas características las que convierten este caso en uno fascinante. Letra de médico. Capítulo 5. Donde habita el lenguaje. En un cuadro médico como este, donde todo indica que habrá que extirpar un tumor, es primordial saber qué implicaría para el paciente perder esa porción del cerebro contaminada por las células cancerosas. Cada zona del cerebro tiene una función, y para determinar cuál está dañada, los neuropsicólogos del centro le hacen una serie de test. Comienzan por ejercicios de coordinación, reflejos, y gracias a ellos descartan que tenga problemas sensitivos o motores. Pero viendo la resonancia, el doctor Conesa ya tiene una sospecha. Cuando aparece el paciente en consulta y ves esta lesión, lo que piensas es que esto está cerca de una función muy importante para el humano, como es la posibilidad de comunicarse con el lenguaje. Los test de los neuropsicólogos enseguida confirman esa sospecha. Cuando le piden al paciente que identifique por su nombre una serie de objetos básicos, comprueban que solo es capaz de acertar 42 de las 60 láminas que le muestran. Una piragua, un árbol. Hasta que hace esa prueba, el paciente no se ha dado cuenta de que está perdiendo destreza a la hora de hablar, pero ahora es una evidencia. E intervenir en la zona donde se encuentra el tumor podría privarlo por completo de la capacidad de expresarse mediante palabras. Antes de decidir el siguiente paso, el doctor Conesa necesita escuchar la opinión de una oncóloga médica como la doctora Carme Balaña. Mira, el neurocirujano siempre pregunta, y es lógico, es lo que ha de preguntar, ¿qué posibilidades terapéuticas tenemos nosotros si luego hacen una cirugía? O sea, el pronóstico y las posibilidades de terapia después. Antes de meterse en el cerebro del paciente, el doctor Conesa quiere estar seguro de que no hay más cánceres en otras zonas del cuerpo y de que el que existe se podrá tratar con medicamentos o radiación para eliminarlo del todo. Porque si el pronóstico es malo, ¿para qué arriesgarse a privar a un paciente de la posibilidad de hablar? Tienes siempre que poner un balance funcional, oncológico. O sea, es importante sacar todas las células tumorales que puedas, pero no a expensas de la función.
El problema es que resulta imposible saber con un 100% de seguridad qué tipo de tumor hay dentro del cerebro sin abrirlo. Así que lo máximo que se puede hacer es acotar. Y para eso lo primero es estudiar si el cáncer ha llegado allí desde el pulmón, a partir de una célula que escapó del tumor original, o si puede darse la casualidad de que el paciente desarrollara 2 tumores al mismo tiempo, uno en el pulmón y otro en el cerebro. Si se trata de una metástasis de un cáncer pulmonar, será más fácil de extirpar, porque se trataría de un único cuerpo canceroso concentrado en un punto de la masa cerebral. Pero hay otros tumores que estos se originan en el cerebro. Y en el cerebro hay unas células que son muy diferentes a las del resto del cuerpo. Y la forma de crecer de estos tumores también es diferente. Y ahí esos tumores son más difíciles de operar porque en quirófano es muy difícil saber dónde acaba una cosa mala y dónde está el tejido sano. Un tumor originado en el cerebro crecería como las raíces de un árbol, infiltrándose entre las células sanas, por lo que es complicado detectarlo. Sin embargo, por lo que observan en las pruebas de imagen, los oncólogos están bastante seguros de que se trata de una metástasis. Y siendo la única que ha desarrollado el paciente 1 año después de la lesión inicial, el pronóstico es alentador. Y el neurocirujano dijo, esto yo lo puedo sacar y a nosotros nos favorece que se puedan sacar las lesiones dentro del cerebro porque nuestros tratamientos tienen limitaciones para alcanzar niveles terapéuticos dentro del cerebro. Esto es así porque el cerebro está protegido, o sea, ya empezamos con el cráneo, ¿no? Y luego por varias barreras, varias capas de protección, y luego dentro del cerebro las células, los tejidos están protegidos por lo que llamamos una barrera hematoencefálica, es decir, es una protección que el ser humano tiene para que los fármacos o todo lo que pueda llegar a nivel del resto del cuerpo no llegue al cerebro y lo dañe. Por lo tanto, si un cirujano te dice, puedo sacar esta lesión, la sacas. Médicamente queda claro que la mejor opción es extirpar el tumor. Sin embargo, la opinión del paciente es fundamental, porque existe un alto riesgo de perder total o parcialmente la capacidad de hablar. Ya hemos dicho que la resonancia magnética que le hicieron al llegar a urgencias mostraba que el tumor se encontraba en el hemisferio izquierdo, concretamente en el área donde las personas diestras suelen tener las conexiones asociadas al lenguaje. Sin embargo, con el cerebro nunca hay certezas. Aunque estructural y anatómicamente la base de todos los cerebros sea igual, la experiencia moldea a cada uno de una manera. Por eso, a pesar de que los libros de anatomía muestran un mapa general donde se detallan las funciones que desempeña cada zona cerebral, todo puede haberse desplazado. El cerebro se mueve con la vida de cada persona. Cambia con nuestros hábitos y los estímulos que recibimos. Así, quienes trabajan con las manos tienen más desarrolladas las zonas del cerebro encargadas de controlarlas, mientras que las personas que se dedican al cálculo poseen una configuración cerebral diferente. De la misma manera, en el caso de aquellos que tocan música, existe una plasticidad cerebral enorme, al tratarse de una actividad que requiere mucha coordinación y gran cantidad de conexiones. Debido a esta capacidad de adaptación, lo que en un paciente queda a unos centímetros arriba, en otro puede estar varios centímetros en otra dirección. Esa es la razón, aunque suene chocante, de que no sea lo mismo operar a un paciente que trabaja en una cocina, a un deportista o a un guía turístico que habla 10 idiomas. En este caso, el paciente es bilingüe y habla castellano y catalán. Por lo que se conoce del cerebro, a cada lengua le corresponde un área específica y el tumor parece alojado en una de las dos, aunque habrá que averiguar en cuál. Así que es él quien debe decidir qué quiere que haga el cirujano cuando durante la intervención se enfrente a esa posibilidad. Así que los doctores le plantean el dilema al paciente. Si hay algún problema con un idioma, ¿por dónde apretamos más? ¿Por dónde? Y nos dijo, mira, a mí el catalán me lo preservas, por favor, pero el castellano, pues si no hablo castellano, en mi entorno, pues nos es absolutamente igual. El paciente es originario de una zona de Cataluña donde la mayoría de la población habla en catalán. Es su lengua materna, lo que científicamente se denomina como L1. El castellano lo adquirió en la escuela y lo habla a la perfección, es su L2.
Pero el catalán sigue siendo el idioma que habla con su familia, en su trabajo, en el que se relaciona cada día, su lengua afectiva. De manera que toma esa decisión. Una vez resuelta esa duda, el doctor Conesa tiene una segunda pregunta para el paciente. ¿Estaría dispuesto a operarse sin que lo duerman, permaneciendo completamente consciente mientras manipulan su cerebro? Por supuesto, no se trata de un capricho. Esa es la mejor técnica para que el equipo de neurocirugía pueda medir hasta dónde puede llegar sin afectar al habla. A él se le explica un poco el procedimiento, cómo funciona. Que lo entiendan es fundamental para que colaboren después durante la cirugía y que entiendan que cuando van a estar conscientes va a haber mucha gente a su alrededor, tiene que estar cómodo, tiene que poder hacer una serie de tareas que son de lenguaje y también otro tipo de tareas que las tiene que hacer perfectamente bien. Si el paciente acepta ser operado manteniendo la consciencia durante la intervención, deberá responder en catalán y castellano a unos test lingüísticos que son idénticos a los que ya ha pasado en la consulta de neuropsicología. No es lo mismo hacer este test sentado ahora aquí y que me pases el test y yo te diga esto es un árbol y esto una piragua, que no, que estés en una situación en la cual pues, hay una herida quirúrgica abierta. A pesar de que suene intimidatorio, estas intervenciones suelen tener éxito. Mira, yo he hecho más de 700 cirugías de craneotomía consciente. La primera la hicimos en Belviche en el año 89 y durante mucho tiempo pues, no había nadie que estuviera haciendo este tipo de cirugías. Y de todas esas cirugías recogimos cuántas habíamos tenido que abortar, digamos, por el procedimiento, porque tal, y no son realmente muchas, es un 1%, quizá un 2% de casos. Pero en general, la gente que entiende que estás haciendo esto porque te colaboran increíblemente bien. Sin muchos rodeos, el paciente acepta la propuesta. La suerte de su cerebro y de sus dos lenguas depende de una intervención inmediata. Todas las cirugías requieren coordinación milimétrica, pero imaginemos una intervención en la que mientras el cirujano corta con el bisturí, se le deben realizar test neuropsicológicos al paciente, al mismo tiempo que se mide la actividad eléctrica de su cerebro. Es un tema de equipo. O sea, esto no se puede hacer y no se puede hacer muy bien si no está muy entrenado el fisiólogo, el neurofisiólogo, si no está muy bien entrenado el neuropsicólogo y si no está muy bien entrenado el neuroanestesista y evidentemente el neurocirujano. El papel del anestesista resulta especialmente delicado. Aunque parezca increíble, el paciente solo recibe sedación durante los minutos que se tarda en cortar el cráneo. Luego, cuando el cerebro queda al descubierto, se le despierta y se le mantiene con anestesia local en la cabeza. En esta fase, un buen equilibrio en los medicamentos es fundamental para mantener al paciente tranquilo y al mismo tiempo atento a las preguntas de los test. O sea, tienes que tener un anestesista que esté muy entrenado en esta cirugía para que te deje al paciente perfectamente colaborador. Si no tienes un paciente que esté muy colaborador, al final acaba cansado. Los otros dos profesionales imprescindibles son el neuropsicólogo, que es quien formula las preguntas del test, y el neurofisiólogo, que vigila cómo reacciona físicamente el cerebro en cada respuesta. La neurofisióloga encargada de esta intervención es la doctora Estela Lledó. Para empezar, ella se encarga de preparar al paciente. Converso con él, veo cómo se encuentra a nivel funcional y de claridad mental, y más en estos casos que sí que hay que hacer una serie de test neuropsicológicos antes de que comience la cirugía. Es súper importante la colocación del paciente en estas cirugías porque tienen que estar súper cómodos, y después que el paciente tenga la capacidad de visualizar un iPad, una cámara, donde él tiene que ir interpretando y leyendo, desde nominación, nominar palabras, imágenes, etc. El neuropsicólogo le hace los test al paciente una primera vez antes de comenzar la intervención. Una a una le enseña todas las láminas con objetos que luego le volverá a mostrar durante la cirugía. El neurólogo Jordi Peña Casanova suele acompañar al doctor Conesa en quirófano. De entrada hacemos lo que se llama la línea de base, saber cómo está el paciente, para tener una referencia intraquirúrgica y para eliminar los ítems o las pruebas que el paciente pues, no conoce bien. Si en quirófano voy a usar un test de denominación, que voy a enseñar continuamente imágenes con esto es, y me tiene que decir el nombre, yo he de saber previamente si conoce las palabras y si las domina.
Y va diciendo, esto es una casa, esto es un coche, esto es un plátano. Una vez decididas qué imágenes valen para el test que se repetirá durante la operación, el anestesista duerme al paciente. Y ya cuando el paciente está un poco más sedado, nosotros colocamos una serie de sensores por todo el cuerpo. Empezamos por cabeza, extremidades superiores e inferiores, que van conectados a unas cajas, que estas cajas van conectadas a un headbox, a un ordenador central, donde nosotros interpretamos las señales del sistema nervioso, central y periférico. En ese momento, el doctor Conesa procede a abrir el cráneo. Normalmente hacemos una herida que tiene una forma como de interrogante y que baja por delante de la oreja. Entonces, esto te permite tener una hendidura muy grande del cerebro. Tras abrir el cráneo, el anestesista retira la mascarilla con la sedación. Y poco a poco, el paciente comienza a despertarse. El cerebro está casi expuesto. Solo queda la última capa de tejido. Abrimos la dura madre, que es la capa que protege el cerebro. Vemos un cerebro ahí que empieza a latir, ¿no?, al ritmo del corazón. Y entonces el cirujano visualiza anatómicamente un área que le parece compatible con la lesión. Y cuando está expuesto el cerebro, la primera actividad es localizar las áreas motoras y sensitivas, para tener muy claro dónde está el movimiento y dónde está la sensibilidad. Y en la zona sensitiva, el cirujano coloca estímulos eléctricos y con aquella pregunta tan simple, ¿notas algo? ¿Nota usted algo? El cirujano va suministrando mínimas descargas eléctricas a zonas seleccionadas de la corteza cerebral, el córtex, y el paciente responde si la descarga le hace sentir algo en su mano o en su pierna. Mientras tanto, el neurofisiólogo supervisa en su pantalla la reacción del cerebro y ese primer mapeado sensitivo queda completo. Entonces, una vez ya está en esta situación, que está despierto completamente, que colabora con nosotros bien, se le pasan unos primeros test para ver cognitivamente si está bien despierto. En ese momento comienza la parte decisiva de la intervención. El ser humano no siente dolor dentro del cerebro porque no tiene terminaciones nerviosas. A pesar de ello, no todo el mundo vale para una craneotomía consciente. Hay pacientes que entran en pánico después de un rato con la cabeza abierta, recibiendo pequeñas descargas eléctricas. No es el caso de nuestro protagonista, que se muestra tranquilo y dispuesto a completar todos los test que le propongan. Entonces viene toda una tarea de denominación, que ya la hemos hecho previamente, y van apareciendo en pantalla imágenes con el texto «Esto es una botella», «Esto es un pájaro», «Esto es un zapato», etcétera, etcétera. Pero de cuando en cuando el cirujano aplica, en zonas determinadas que ya está buscando, un estímulo eléctrico, de acuerdo con el neurofisiólogo. Si en el momento que tiene que decir «esto es» y el nombre aparece un fallo, te cambia la palabra o queda aquello es un lugar crítico. La descarga se hace con la intención de impedir que funcionen las conexiones neuronales de ese punto de la corteza cerebral. Si el paciente es capaz de nombrar el objeto a pesar de que esa zona del córtex está apagada, quiere decir que no es una zona fundamental para el habla. De forma contraria, si no consigue nombrar el objeto, la conclusión es que se trata de una zona fundamental y sin ella no puede hablar. En ese caso, encima del punto se coloca una banderita, señalando que si se corta por ahí con el bisturí para sacar el tumor, quedará dañada una sección del cerebro que el paciente necesita para comunicarse. Poco a poco, así se crea un mapa de zonas tabú. Y una vez este mapa está creado, que se colocan unas banderitas, el cirujano es capaz de ver cuál es el área menos funcional o menos elocuente para entrar ahí y poder resecar la lesión. Si esto se hace en varias lenguas, pues cada lengua usará su bandera. Nosotros lo que hacemos cuando es catalán-castellano, pues ponemos una banderita del idioma que está hablando. Pues está hablando en catalán, pues dejas ahí una bandera catalán, una señera, la dejas colocada ya. Y sabes que alrededor de ahí no es un lugar, un trayecto, un corredor seguro para ir hasta el tumor o para extirpar esa zona de córtex. Hay como unos protocolos. Normalmente es recomendable comenzar con la lengua materna, con la L1, en este caso con el catalán. Se pasan todos los test en catalán, se hacen los mapeos, se determina la zona y después se salta al castellano. Y se hace lo mismo, pero en castellano. Tras repartir por el cerebro una docena de banderitas españolas y catalanas, el equipo médico ya tiene un mapa completo del habla del paciente. Y cuando acabamos el mapa vimos que había una banderita española
sobre la zona tumoral. Ese es el punto por el que es necesario acceder al interior del cerebro para extraer la metástasis. Así que, como el paciente ha dado su permiso, el doctor Conesa retira la banderita, practica una incisión con el bisturí y comienza a abrirse camino. Pese a todo, tampoco ahora puede lanzarse a cortar o a reseccionar en lenguaje técnico. Los test deben seguir repitiéndose antes de cada pequeña incisión del bisturí para asegurarse de que no se vea afectada la capacidad de hablar en catalán. El cerebro al final es muy sabio y se va reorganizando para compensar esas funciones que pueden estar lesionadas. Entonces intervinimos constantemente, es resección, mapeo, hasta que la resección está finalizada. Así, test a test, se va llegando al desenlace de la intervención, aunque el destino lingüístico del paciente haya quedado sellado desde la primera incisión. Y solamente con empezar a coagular el córtex el paciente dejó de hablar en castellano. Entonces, bueno, ya era lo que teníamos pensado que podía pasar y procedimos a sacar la metástasis igualmente. Y el paciente quedó selectivamente hablando catalán perfectamente bien y selectivamente no hablando nada castellano. Tras un último repaso para asegurarse de que el paciente mantiene intacta la capacidad de hablar en catalán, el anestesista vuelve a dormirlo. Con el último punto quirúrgico, la intervención se da por terminada. Ha durado 6 horas, de las cuales el paciente ha pasado despierto más del 50%. A dormir, y ya está. Y cuando se va a despertar, lo normal es que esté exactamente igual. Sí que es cierto que muchos de estos pacientes, a lo largo de las siguientes 24 o 72 horas, hacen edema. Igual que si te operas de un brazo se hincha el brazo, ¿no? Pues ahí hay edema cerebral. Y durante unos días el paciente pues no puede hablar tan bien. A medida que el paciente va recuperándose en planta, todo indica que se encuentra en perfecto estado. Y tras unas semanas de reposo, comienza un tratamiento convencional para controlar el cáncer. La cirugía fue radical, luego se hizo irradiación local, porque esto sí, la cirugía siempre la has de completar con una irradiación focalizada. O sea, ahora se trata un poquito para asegurar el campo quirúrgico, que es donde el cirujano ha estado allí, ¿no? Pues actuando con su bisturí, allí se esparcen células, tienes que controlar esta zona y la vida continúa. El tumor no se reproduce en el cerebro y el equipo de oncología supervisa que tampoco se generen metástasis en otros órganos. El trabajo conjunto con el Instituto de Neurociencias ha sido un éxito. Mira, en el cáncer, cuando yo empecé, claro, todo el mundo iba suelto, que decíamos, ¿no? Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo... Y entonces yo creo que lo importante es el conjunto, la colaboración y que cada uno ofrezca lo mejor que tiene en tecnología, en tratamientos y en indicaciones, saber y voluntad. Pero el doctor Conesa mantiene toda su atención en las capacidades lingüísticas de ese paciente que ha salido de la operación incapaz de hablar una palabra en castellano. Pocas veces en su carrera se ha encontrado con el caso de una persona a la que se le extirpe por completo una zona que la medicina clásica considera esencial para comunicarse en un idioma. Cuando se despertó, la situación era la misma. Y durante el ingreso hospitalario mantuvo esta situación exactamente igual. Mientras el paciente se somete al tratamiento contra el cáncer, comienza también un proceso de rehabilitación lingüística. Mientras tanto, el edema va bajando y el cerebro regresa a su forma natural. Hay cosas que facilitan hacer una logopedia precoz y empezar a insistir en que recupere eso es muy importante. Y esa gimnasia cerebral pues hay que ponerla en marcha cuanto antes. Y el gran cambio llega a las 6 semanas. En ese momento los neuropsicólogos repiten los test lingüísticos y descubren que el paciente ha recuperado la capacidad de hablar con fluidez en castellano. De hecho, sus resultados son mejores que antes de la operación y es capaz de nombrar 58 objetos de los 60 que le muestran. El área que le han extirpado servía para hablar el castellano, pero el cerebro ha demostrado su plasticidad y ha encontrado nuevas conexiones para compensar y preservar una función que estaba en peligro de perder. Es un caso que te permite hacer una cosa que es categorizar algo que normalmente no hacemos, que es, si quitamos esta zona que nos está diciendo que es de lenguaje y la quitamos del circuito, va a haber un problema, se va a poder reorganizar
No solo el paciente ha regresado a casa perfectamente sano y pudiendo conversar en sus 2 lenguas. Su experiencia también tiene un valor científico y permite cuestionar algo tan importante como ¿qué son las áreas esenciales para el lenguaje? Es un caso muy paradigmático y es un caso que nos ha hecho pensar mucho sobre cómo se organiza la función. El cerebro va a ser capaz de reorganizar de una manera tan extraordinaria que algo que era necesario resulta que en 6 semanas, 8 semanas ha sido capaz de reorganizarlo. A mí me parece absolutamente maravilloso y me parece sorprendente. Letra de médico, un podcast de Quirón Salud.